Ok, ya se reanuda la grabación. Bien, y entonces, como te estaba diciendo, la inteligencia de mercados se confunde con investigación de mercados, como si fuese la inteligencia de mercados solamente ver factores de las 4 P's: producto, precio, plaza y promoción. La inteligencia de mercados es un sinónimo de inteligencia competitiva, de inteligencia de negocios, de marketing estratégico. Pero para entender esta disciplina tenemos que empezar por explicar que todos estos términos antes referidos están relacionados a algo muy importante que refiere a... esta es una diapositiva interesante. La inteligencia de mercados nace y está estrechamente relacionada con la necesidad de las empresas de desarrollar estrategias de investigación basadas en el conocimiento preciso de las fuerzas de mercado. Como tú decías en algún momento, tiene mucho que ver con conocer al consumidor, ¿no? Con investigar al consumidor, pero va más allá a tener el conocimiento preciso de las fuerzas de mercado. Y te lo pongo en esta diapositiva con la intención de poder sembrarte en ti la inquietud de cuáles son las fuerzas de mercado. Para cada negocio, las fuerzas de mercado van a variar. Bien, y entonces, la inteligencia de mercados literalmente nace cuando Michael Porter, en su modelo de las 5 fuerzas de mercado, establece la necesidad de recopilar y analizar información, no solo relacionado con las variables del mercadeo, como las P's, como lo denominó Philip Kotler, con las 4 P's, ¿no? Sino establecer la necesidad de profundizar sobre el entorno empresarial, en función de las variables externas, por ejemplo, las del macroentorno, también podríamos sacar estas variables de la macroeconomía, así como las variables internas de la microeconomía, como requisito previo para el desarrollo de estrategias de medición del éxito de un negocio. Mira, en esta diapositiva que te puse aquí, sí la ves, ¿verdad? Debo de explicarte, gracias. Lo que te estaba diciendo aquí es este círculo de colores que te puse refiere a las 5 fuerzas de Porter. ¿Sí las conoces? Las 5 fuerzas de Michael Porter. Me parece que la habíamos visto anteriormente en una clase con usted. No recuerdo cómo se llama la materia, pero me parece que sí la habíamos visto anteriormente. Bien, supongo que también la habrás visto en planeación estratégica, porque esto de inteligencia de mercados, no puedes establecer una estrategia inteligente de mercados, una acción inteligente, si no has analizado el entorno. Y Michael Porter nos da esta herramienta para saber, bueno, cuáles son las fuerzas de mercado, cuáles son estas 5 fuerzas que inciden, ¿no? En el éxito o fracaso de un mercado. Entonces, imagínate que son 4 personajes que están intentando acabar contigo. Un personaje, el del centro, se llama competidor, ¿no? Y quiere hundirte en lo más profundo del mercado, quiere que no vendas. Entonces, la pugna, la pelea entre los competidores que ya existen. Luego otro, en los laterales, es el poder de negociación que tú tienes con los proveedores y el poder a la derecha, el poder que tienes de negociación con los clientes. Esos son factores importantes para analizar en el entorno. ¿Cuáles son tus fortalezas para poder negociar con los proveedores y para poder negociar con los clientes? Por ejemplo, Walmart es una tienda que tiene todo el poder sobre sus proveedores. Ella establece los requisitos para poder entrar a sus tiendas, ¿no? Entonces, ese es el máximo poder que puede tener una tienda al detalle frente a sus proveedores. Tienen todo el poder del mundo. Un caso contrario, por ejemplo, es un caso contrario, no, creo que es un caso similar, la Volkswagen, la armadora Volkswagen. También tiene un poder definitivo con sus proveedores, que si Racini Frenos es una empresa proveedora de frenos, obviamente, para la armadora de Volkswagen,
Racini tiene que acotarse, tiene que ajustarse a las reglas, a las normas que establece la Volkswagen, ¿sí me explico? Entonces, bueno, hay empresas que tienen el poder frente a sus proveedores y hay otras empresas que son los proveedores quienes tienen el poder para poder vender estos insumos. Y también la negociación con los clientes, ¿qué tanto poder tienes tú para negociar con los clientes? ¿O es el cliente que tiene el poder frente a ti, tú que tienes un negocio, en este caso en específico, ¿no? Si existen muchos negocios iguales a ti, muchos competidores, va a ser el cliente el que tenga el poder por la falta de demanda, porque hay muchos ofertantes, ¿no? Entonces, bueno, otra amenaza es la entrada de nuevos competidores y la amenaza de productos sustitutos al producto. Entonces, estas 5 fuerzas de Porter te permite analizar el entorno, además de lo que dijo Philip Kotler con las 4 P's, y además de lo que dice la economía, la macro y la microeconomía del entorno, ¿no? En macroeconomía tú podrías entender como con el PESTEL, si lo recuerdas, lo político, la política, la economía, las leyes, la ecología, el ámbito social y el ámbito cultural, ¿no? Es macro, los aspectos macro que influyen en una organización. Entonces, regresándonos un poco, la inteligencia de mercados tiene que ver con la necesidad de las empresas de desarrollar estrategias de investigación desarrolladas en el conocimiento preciso de las fuerzas de mercado. ¿Qué fuerzas de mercado? Pues todas estas, tanto las de Michael Porter como las de Philip Kotler, como las de los grandes economistas con el macro y el microentorno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Dijo que macroeconomía era todos los aspectos que influyen en una organización y nos dio el ejemplo del análisis PESTEL. Entonces, en relación a microentorno, bueno, ¿cuál sería el ejemplo? Una súper mega pregunta. El microentorno está expresado en las fuerzas de Michael Porter. Son aquellos competidores, son los proveedores, son los que tienen estrecha relación a la empresa. Entonces, imagínate a la empresa y con quién tiene relación directa. El microentorno, entonces, está compuesto por todos los personajes que tienen una relación directa. Sus proveedores, sus clientes, otros competidores, otros productos existentes. ¿Bien? Sí, gracias. ¿Sí? Y voy a agregar algo más a tu pregunta. Ya te quedó claro cuál es el macroentorno, cuál es el microentorno. Y algo importante adicional a eso sería el entorno interno, que Kotler lo definió perfecto, ¿no? ¿Cuál es el producto que ofreces adentro de la empresa? ¿Cuál es tu producto? ¿Qué precio tiene? ¿Cómo lo promocionas y cómo lo distribuyes? Son 3 entornos, ¿te das cuenta? El macro, el micro y el interno. Y a principio de cuentas, esas son las fuerzas del mercado que estudia la inteligencia de mercados. Bien, después tenemos, vamos a ver, por tanto podemos establecer que la inteligencia de mercados es una disciplina de gestión estratégica de las empresas, que gracias a su flujo constante de información en el entorno del mercado, permite ver el rendimiento real de la empresa. Pero cuando hablamos sobre conocimiento del mercado, suponemos que queremos informar mucho más allá de los clientes y los competidores. Por eso, la inteligencia de mercados es un proceso sistemático de recolección y análisis de información. Esta frase de proceso sistemático de recolección y análisis seguramente te suena a investigación de mercados, pero la investigación de mercados es una partecita solamente, ¿no? La investigación de mercados que viste en TCU está orientada al marketing nada más. Y entonces la inteligencia de mercados es una gestión de la empresa. ¿Te das cuenta?
abarca otras áreas. Entonces, es un proceso sistemático de recolección y análisis de información sobre el entorno de la empresa a nivel económico, político, social, además de las actividades de los competidores para apoyar el logro de los objetivos. Se trata entonces de un flujo permanente de información que permite conocer lo que están haciendo nuestros competidores tanto a nivel comercial como financiero y organizativo. Bien, entonces, estas 3 oraciones son como súper concretas e interesantes de lo que estamos... Dulce. Estamos comprendiendo lo que es inteligencia de mercados. Bien, entonces, la inteligencia de mercados está relacionada con 3 áreas importantes. La inteligencia competitiva o competitive intelligence, business intelligence y marketing research. Esas son las 3 áreas muy importantes de la inteligencia de mercados. Ya se me va a acabar el tiempo para Zoom. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? Solo me faltan 3 diapositivas. Para poder dar pie a la siguiente sesión, ¿te acuerdas que te había mencionado que el día de hoy vamos a ver 2 cosas? Explicar el concepto de lo que es inteligencia de mercados y podríamos deducir que entonces está implícita la inteligencia competitiva, la inteligencia de negocios y el marketing estratégico. Esta diapositiva es elemental para que tú puedas entender que inteligencia de mercados es igual a Michael Porter, a lo que dice Philip Kotler y a los grandes economistas con el macro y microentorno, además del entorno interno. Los factores relacionados con la inteligencia de mercados los vamos a ver la próxima clase, pero solo lo que te tengo que decir es que el primer factor es el marketing estratégico. Esto está relacionado con... Este esquema es básico. Yo sí te pediría que te aprendas estos 5 puntos de memoria, porque creo que muchas áreas se reducen en esto. El primer punto que yo le llamaría el 0 es el 1, perdón, es la declaración de la misión y la visión, que tú tienes que tener claro. Lo voy a hacer un poco más grande. La declaración de la misión y la visión, el análisis del entorno interno y externo, que aquí en este punto está lo de las fuerzas de Porter y lo de Kotler, el análisis, ¿no? Luego está el establecimiento de objetivos en función al análisis, la formulación y selección de estrategias y después la evaluación y control de las estrategias. Estos 5 puntos deberías de aprendértelos, así como el Padre Nuestro, ¿me explico? Siempre, tú no puedes llegar, por ejemplo, a un trabajo y decir, yo ya llegué, por ejemplo, ya llegué a la estadía, ya llegué, y entonces propongo, como están haciendo mal las cosas, propongo una estrategia de marketing digital. Pero ¿cómo vas a proponer si todavía ni conoces la misión, todavía no has hecho un análisis interno y externo, y no conoces los objetivos de la empresa? ¿Me explico? Tú no, como profesional en cualquier área, no puedes llegar ni proponer nada si no has hecho un análisis previo, ¿no? Entonces, por eso te digo que deberías de aprenderte como Padre Nuestro estos 5 puntos. ¿Cuál es la declaración de la misión? La filosofía organizacional, pues, el análisis interno y externo, los objetivos a largo plazo de la organización, la formulación de estrategias y la evaluación y control y volver, ¿no? Es un ciclo sistemático. Ese es el primer factor. Ese es el primer factor implicado en el marketing, en la inteligencia de mercado, que es el marketing estratégico. Esta es la última diapositiva que te voy a enseñar, porque dentro de este marketing estratégico, y donde te decía esto del Padre Nuestro, y permíteme decirlo así, está el Balance Scorecard. Este Balance Scorecard, yo supongo que en algún momento tú lo viste en calidad. ¿Sí ya tienes conocimiento sobre el Balance Scorecard? ¿Chicos?
¿Hay alguien ahí? No, maestra. No. No, profa, no lo hemos visto. Bien, No, profa. esta herramienta es súper, pues si bien es como tan antigua como el ISO, como las normas ISO 9000, ¿no? No tengo en la mente, pero como desde los 80s. Y lo que sucede con el Balance Scorecard es que defines qué tanto avance estás teniendo de tus objetivos y de tus estrategias a través de la definición de indicadores. No te preocupes mucho por entender, solamente estoy abriendo boca para la siguiente clase, ¿no? ¿En qué nos quedamos? Pues iba a explicar qué era particularmente el Balance Scorecard, ¿no? Y los factores de éxito. Entonces, bueno, vamos a explicar de manera generalizada el balance para poder entender cómo funciona la inteligencia de mercados, ¿no? Es un poco cuantitativo esta inteligencia, este aspecto de inteligencia de mercado, ¿no? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Nos faltan 4 minutos para que termine la sesión y te comunico, ahora voy a detener la grabación, nos vemos la próxima, no te vayas, no voy a despedir el video, nos vemos la próxima sesión y a través del WhatsApp te estaré informando cuál es la manera de trabajar en lo que se establece con mayor precisión y se desahoga el módulo. Bien, acaba el primer video.